Doy gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por mi vida, Señor. Gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, escuchando esta palabra que fue tu palabra y seguirá siendo tu palabra, Señor. Gracias porque a nosotros nos das, Señor, este pan de vida para comer, Señor. Gracias porque nos das la gran oportunidad, Señor, que cambia, Señor, todo nuestro futuro, Señor, aún todo, Señor, lo que queremos hacer, Señor, se sujeta a tu preciosa voluntad, Señor. Solo queremos entender esta palabra, Señor. Queremos ser bendecidos por ella, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Entrar por la puerta estrecha. No parece un mensaje, sino más bien un mensaje que queremos llamar evangelístico. Pero esta es la palabra que el Señor me regaló. Quiero contarles que hace como 2 semanas tenemos un pequeño grupo aquí, se les invitó a toda la iglesia a compartir y fue uno de los temas para comenzar: entrar por la puerta estrecha. Porque Jesús es ciertamente esa puerta. Amén. Pero hay una profundidad en esta palabra, porque no es estar frente a la puerta, no es estar parada en la puerta escuchando, es poder tener la valentía y la humildad de cruzar la puerta. Y lo que estamos aquí estamos porque queremos hacerlo o porque lo hemos hecho. Pero quiero decirte, mi hermano, que Jesucristo es esa palabra, ese verbo hecho carne, hecho palabra, que todos los días tú y yo tenemos que cruzar. ¿Cuánto nos entendemos? No es pensar en esta noche que nosotros cruzamos hace 40 años, porque a veces esta mente y este corazón sale del retiro. Pero vamos a estudiar esta palabra y el Señor me confirmaba mucho esta palabra, porque cuando la pastora estaba hablando, leí en el libro de Proverbios una palabra muy preciosa. Porque hoy vamos a comprender que cruzar la puerta es vivir bajo las instrucciones del Señor. Amén. ¿Cuántos me aman? Pero dice su palabra, decía el Señor, entrar por la puerta estrecha. Pero cuando encontramos esa palabra, encontramos el sermón del monte. Cuando tengan oportunidad desde sus hogares, van a recordar nuevamente esta palabra, porque empieza el Señor a hablarle muchas cosas a todos. Les habla de las bienaventuranzas, les está recordando todo lo que hablaron los profetas Isaías, Jeremías, cómo el Señor le decía al pueblo, cómo les cambiaría, les restauraría, les daba felicidad, les iba a ser bienaventurado. Pero el Señor les estaba hablando de palabras, en palabras muy sencillas, porque todo lo que Jesús les estaba diciendo era para que pudieran entender cómo podían ellos ser verdaderos cristianos, cómo podían ellos verdaderamente cruzar la puerta. Porque en el tiempo que Jesús estaba, había mucha interpretación de la palabra y se guiaban por lo que decía el rabino, por lo que decía la interpretación de tal maestro, de tal profeta. Pero Jesús siempre les decía, se les ha dicho tal y tal, pero yo os digo, ¿cierto? ¿Por qué no hablaba con tanta autoridad? Ni siquiera mencionaba el nombre de quién ha dicho, pero yo os digo, porque es la palabra que tiene verdadera autoridad. Él es la palabra misma. Amén. De hecho, ellos tuvieron la oportunidad de ver la palabra misma hecha carne, la palabra que se dio a Moisés para que el pueblo entendiera la luz de la vida y de la verdad, los mandamientos del Señor. La palabra que trae salvación es hecha carne. ¿Quién es ese verbo? Jesucristo. Amén. Entonces, él le venía hablando y le decía, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, diciendo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que
vida? ¿Cómo podemos practicar lo que el pueblo no había entendido cómo practicar? ¿Verdad? Pero Él vino por nosotros. Y yo quiero que nosotros entendamos lo bello y lo hermoso que significa esta palabra, ¿verdad? Lo que es entrar por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es cierto. Porque resulta que en el camino del Señor no cabemos con nuestras opiniones, con nuestros conceptos, porque no son los conceptos de Dios o los conceptos de nosotros. ¿Cuántos están entendiendo? No podemos llegar y tratar de cruzar la puerta con toda nuestra forma de hacer las cosas, con todo nuestro parecer, con nuestra propia opinión. No se puede. Es difícil, es estrecha. Es tan estrecha que solamente el Señor quiere que nos despojemos de todo para que pase nuestro corazón humilde y podamos ser conforme a la voluntad del Señor. Entonces, es cuando nosotros comenzamos a ver, y es cuando nosotros comenzamos a entender que es tan importante que todos los días de nuestra vida miremos si verdaderamente estamos cruzando esa puerta. Amén. Dice la palabra del Señor, muchos son los que entran por ella. Yo creo que hay muchas puertas en nuestras vidas llamativas, muchas puertas que te abre el mundo, pero la puerta del Señor es una puerta donde muchos no te van a aplaudir para que pases. Muchos no te van a animar para que sigas. Pero es una puerta que una vez que tú la pases, cambiará toda tu vida, cambiará todo tu ser. Dice la palabra, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que hallan. ¿Cuántos han hallado esa puerta? Yo creo que todos los que están aquí hemos hallado la puerta, pero no es solo hallar la puerta, es cruzar. Y a veces tenemos miedo de cruzar áreas en nuestra vida que el Señor nos está pidiendo, compromiso en nuestra vida que el Señor nos está pidiendo, testimonio en nuestra vida, renunciar a muchas cosas en nuestra vida que el Señor nos está pidiendo. No nos quedemos en la puerta, crucemos. Después, allí es donde vamos a ver la verdadera vida. Allí es donde va a venir la verdadera transformación. Yo creo que tú le digas a lo que está a tu lado, tenemos que cruzar esa puerta. Hay que cruzar. Hay que cruzar esa puerta. Me gusta algo muy hermoso. Vamos a ver la comparación en Lucas capítulo 13. Por favor, vamos a leerlo. Lucas capítulo 13, versículo 24. Porque me gusta cómo el Señor lo explica en esta parte. Y dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan. Y dice el Señor, y Él les dijo, pueden leer conmigo versículo 24, esforzaos a entrar. A entrar. Yo creo que el Señor en este momento nos está diciendo, el tiempo que ya pasó habla de su misericordia, pero no hay tiempo que perder. ¿No? El día de hoy no hay tiempo que perder. Mañana no sabemos. Y no podemos vivir en nuestra vida confiados del tiempo. No podemos tener esa arrogancia en nuestras vidas de creer que tenemos el tiempo, porque el tiempo es de Dios. El tiempo es Dios. Y Él está brindando oportunidad a tu vida y a mi vida para cruzar esa puerta, ¿verdad? Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Es tan estrecha que mi ego no cabe. Y entonces, ¿cómo yo me veo que me estoy esforzando a entrar? No es que ya sea perfecto, como dijo el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado todo, pero una cosa sí hago, olvidar
Entonces yo tengo que ejercer, porque el cruzar la puerta es una vida práctica que no es lo que muchas veces tenemos por mayor. El ministerio profético, evangelístico, pastorado. No. Cruzar la puerta y ser un siervo que practica la palabra es el todo por el todo. Y todas estas demás cosas hacen parte de tu labor y de tu trabajo, porque hay quienes predican, ve allí la puerta, entra, pero ellos solo dicen que entren, pero el Señor sabe que no han entrado. Y no queremos ser solo los que muestran la puerta, los que dicen Jesús es la salvación, pero yo me voy a perder porque no he querido pactar con el Señor, dejar unas cosas en mi vida para poder entrar por esa puerta. Pero el Señor te dice a ti y a mí un poco que el tiempo no es tuyo, que el tiempo es mío, y si se te ha abierto esta puerta, crúzala. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuándo la estoy cruzando? Cuando en lugar de actuar en mi carne, me acuerdo de la ley, me acuerdo de la palabra y digo, Señor, no es así, tengo que ser como tú quieres. Entonces cuando tú, en lugar de hacer lo malo, haces lo bueno, ¿estás cruzando o no estás cruzando? Estás cruzando. Hay que cruzar, hermano. Hay que entrar por esa puerta. No, yo tengo 40 años de ser evangélico. No. Cuando abrí mis ojos, Señor, hoy otra vez me entrego a ti. No sea que este corazón me engañe y me deje a mitad del camino y crea yo que tengo mucho tiempo contigo, pero mira lo que dice la palabra del Señor. En el mismo capítulo dice: porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Quiero que sigas leyendo conmigo. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezáis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá. ¿Qué dirá? A muchos dice: nunca os conocí, no sé de dónde sois. Queremos estar de la puerta hacia adentro. Cuando dicen amén. No es la puerta de la iglesia, mi hermano. Esto es pasajero. Es de Yeshua. Se trata de Cristo. Se trata del verbo hecho carne. Se trata de su palabra. Estés en la iglesia o no estés en la iglesia, donde estés en tu trabajo, allí cumplirás con el ministerio del Señor. ¿Quiénes son las naciones? Todos los que te rodean. Un hermanito que decía: el Señor nunca me llevó a Panamá, pero el Señor seguro le regaló muchos amigos y familias, porque siempre pensamos en las naciones como naciones, pero he aquí, al lado tuyo hay una nación, porque Él dará muchos frutos. Pero hablaba con una hermana muy querida anoche, mi hermana en Cristo y en la carne, a quien le decía: ¿sabes qué? Es necesario que tú pongas a funcionar el talento que el Señor te da. ¿Por qué? Porque si tú haces como el que recibe el talento y siente miedo y lo entierra, el Señor le dirá: eres necio, porque debiste tomar mi talento y entregarlo al banquero, porque cuando yo venga por él, por lo menos tomaría mis intereses. ¿Y cuáles son los intereses del Señor? ¿Qué interés tiene el Señor en ti? ¿No te das cuenta que eres un canal de bendición que puede impactar a uno solo que esté a tu lado? Y para el Señor, esa persona que tú impactas con la luz que hay en ti, con la palabra que hay en ti, con el testimonio que hay en ti, con la fuerza que hay en ti, con la fortaleza que hay en ti, puede cambiar generaciones. ¿Lo estás entendiendo? Cada vez que tú cierras tu boca, que tú dejas de dar el testimonio, que tú dejas de ser lo que el Señor quiere que tú seas. No cuando nos levantamos en este lugar, no cuando tenemos corbata, no cuando nos pagan un tiquete para ir a un lugar a predicar. En el diario vivir es cuando el Señor les está recibiendo intereses, porque es que Él te quería que tú escucharas una palabra, porque esa palabra que tú escuchabas iba a cambiar la vida
pero muchos estarán escuchando la palabra porque tú les hablarás. Amén. Yo quiero que sigamos mirando. Dice, ¿quién es el que tiene el poder de abrir y cerrar la puerta? Amén. El Padre. Jesús es la puerta. Pero muchos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero dice la Biblia que no es tardanza, es misericordia. Pero el tiempo no será más, dice la Biblia. ¿Cuándo no será más? Solo el Padre lo sabe. Qué gran privilegio tenemos hoy de poder entrar por esa puerta. Yo creo que nadie quiere quedarse. Amén. Entonces dice la palabra del Señor. Muchos dirán, Señor, ábrenos, y Él dirá, no sé de dónde sois. Porque si hay algo, tú respondes por los tuyos. Eso no es por los que están dentro de tu casa. Son tu responsabilidad. Cuando estamos dentro de la casa del Señor, cuando estamos dentro de la cobertura del Señor, cuando estamos dentro de su mandamiento, de su Torah, de su palabra, de su ley. Pero cuando te quedas fuera, el Señor va a decir, no te conozco. ¿Pero por qué no te conoce? Porque la manera que el Señor puede identificar tu vida y mi vida es cuando Él ve sus atributos en nosotros. Es cuando Él ve sus dones, su palabra en nosotros, su fruto en nosotros. ¿Lo estás entendiendo? A veces practicamos tanta desobediencia y decimos, Señor, reconóceme, reconóceme. Pero para que el Señor pueda reconocerte como su hijo, tienes que entrar. Tienes que entrar en pacto con el Señor. Y esta es una palabra que realmente creo que es para los creyentes. Amén. Para las que son sus ovejas, para los que entran por la puerta que es Jesús. Amén. Entonces Él decía, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido, hemos bebido. Tremendo, ¿verdad? Ay, Señor, acuérdate de gran comisión yo. Mírame en los videos de Maya, búscame, ahí estoy. Pero no es así. No nos reconoce el Señor por el número de veces que nos congreguemos y el número de veces que estemos registrados como visitantes o perseverando, constantes en un lugar. Nos reconoce el Señor en el carácter, en su carácter que se ve reflejado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le aman? No estoy diciendo que no tienes que congregarte, pero te estoy diciendo que no solo es eso. Amén. Que cruzar la puerta estrecha es mucho más. Entonces dice la palabra del Señor, el que no cruce, pero se os dirá, versículo 27, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Tremendo, hacedores de maldad. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a quién? Y a Jacob. ¿En dónde? Y a todos los profetas en el reino de Dios. Una palabra muy clara para los que no leen el mal llamado Antiguo Testamento. La palabra no ha pasado, ella es vigente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cómela y ella es vida para ti. Ella es vida, ella te vivifica. Amén. Entonces decía, tú los veas a ellos en el reino de los cielos, pero decía el Señor, me estaba hablando y decía, y vosotros estéis excluidos. ¿A quién estaba hablando el Señor en ese momento? A un pueblo que decía ser, no, pero si yo soy hijo de Abraham, como decir, yo tengo el reino ganado. Y el Señor le vino a dar una dura y una tremenda palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que en este momento levanten la mano todos los que se confirman con este versículo. Dice, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino, como queriendo decir, se sentarán a esa mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Dónde está? Una oportunidad para ti, una oportunidad para mí. Amén. Ahora el Señor está diciendo a ellos, ustedes se confían y creen que practican, pero no
El que por mí entrare, hallará pastos. Amén. Él está diciendo, yo soy la puerta. No son las formas que ustedes creen o las interpretaciones de la ley. No la ley de la palabra para vida, sino las formas o los mecanismos. No te pongas por importante estructuras y arandelas cuando lo importante es el corazón, mi hermano. Cuando lo más importante es el cambio interno del corazón. Cuando lo más bello son los frutos que no salen por la práctica de costumbres, sino por el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Eso es lo que vale, eso es lo fuerte, eso es lo que tiene que pesar en tu vida, en mi vida. El sermón del monte para entrar por la puerta, cuando dice no juzguéis, para que no sean juzgados, es entrar por la puerta, mi hermano. No es el juzgar de una manera hermosa como cuando el apóstol Pablo no se contradice cuando dice que teníamos que juzgarnos los unos a los otros, pero de pronto de una manera como decir, ven acá, ¿qué estás haciendo? Porque te amo, ¿cierto? En una corrección, pero cuando el Señor le está hablando a ellos aquí en todo el sermón del monte, les está enseñando esto es cruzar por la puerta. Cuando le habla de juzgar, es de la manera como cuando tú dices, no, ya eso no sirve, ya. Eso murió así, eso no cambia. El Señor está diciendo, mira que como tú dices, será contigo. Porque está diciendo el Señor que lo que más quiere el Señor es que seas exigente, no con el otro, sé exigente contigo mismo. ¿Lo estás entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Señor lo que más quiere es que tú te esfuerces y que no solamente pongas al otro hermano o al prójimo y que lo hagas de pronto cambiar, oprimir y dele que dele. A veces somos muy duros hasta como padres con nuestros hijos. Y el Señor lo que dice, no, sélo para ti mismo, cuidando que tu propio corazón no te engañe. Y cuando vayas a hablarle a tu prójimo, considérate como